Y continuamos en Revista 110 y vamos a dar la bienvenida en este momento a el doctor Jaime Aristi Escuder, quien es economista en República Dominicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, doctor. Muy buenos días, Michelle. Buenos días, Carlos. Buenos días. No sé si está tu papá ahí, Julito. Está presente, está presente. Está ahí. Un abrazo, un abrazo. Igual, doctor. Bien. Doctor, gracias por estar con nosotros de nuevo. Y vamos a tratar de ver con usted algunos temas de esos que en este momento nos preocupan y que realmente tantos sectores dan su opinión y uno no sabe realmente hasta dónde es la posición correcta y qué debemos de procurar. Comencemos con el tema de la crisis económica. Yo creo que la pregunta de orden, vamos a hablar de endeudamiento primero. ¿Hasta dónde resiste un país con tantos programas de televisión, tantos análisis, tantos estudios realizados por usted que vimos, donde hablaba de hasta dónde se puede endeudar un país con respecto al Producto Interno Bruto, que es el 50%? Y hoy vemos que no a nivel nacional, sino a nivel mundial, yo veo 123% del PIB, 83% del PIB, 90%. ¿Cómo va a ver usted la situación actual y lo que nos queda con respecto al endeudamiento y a lo que está ocurriendo con la crisis? Bien, no cabe duda de que la crisis que se ha desprendido de la pandemia del COVID-19 ha generado la necesidad de que los gobiernos intervengan en la economía. Y esa intervención implica la necesidad de aumentar el gasto público y de absorber una reducción de los ingresos tributarios. Y por eso se genera un aumento de la necesidad del financiamiento de ese déficit que se estaría produciendo. Y esto ha hecho que entonces se aumente el límite que antes se mencionaba que debía tener una economía. Por ejemplo, antes se decía, bueno, deberíamos tener un volumen de deuda que no pase con relación al tamaño de la economía de un 70% del PIB. Eso se hablaba en términos generales para países desarrollados. Para países en desarrollo se decía que era un nivel, un porcentaje menor. Ahora bien, ¿qué sucede? Con esta crisis se ha aumentado ese nivel y por eso tú observas que la mayoría de los países han tenido que incrementar lo que es su nivel de endeudamiento. Para el caso de la República Dominicana, nosotros teníamos un nivel de endeudamiento de alrededor del 52-53% del Producto Interno Bruto. Cuando estoy hablando de deuda, estoy hablando de la deuda pública consolidada. Sin embargo, ya para este año vamos a tener alrededor del 70% del Producto Interno Bruto. Cuando uno tiene ese dato en la mano, uno dice, bueno, ¿realmente eso es sostenible? Bueno, lo que hay que analizar es la capacidad de pago que tiene la economía. Y desde ese punto de vista, cuando uno observa la presión tributaria de 14%, uno dice, bueno, uno tiene ya problemas. Porque por el lado del servicio de la deuda, si tú descompones lo que es el pago de los intereses, del pago de amortización de capital, la parte de los intereses ya representa más del 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, tú dices que de 14 puntos que tú recibes de ingresos del PIB, 4 ya tú lo vas a utilizar para pago de intereses. Y el resto, entonces tú dices, bueno, yo voy a tener que pagar educación, que eso es 4, tengo que pagar salud, que eso es 2, y así sucesivamente. Cuando llegas a contar, te das cuenta de que tienes un déficit de 3 puntos del PIB. Doctor, cuando el componente interés, tasa de interés que usted menciona, a nosotros nos llama la atención porque en lo personal teníamos un préstamo de 10 pesos. Sí. Y por ese préstamo pagábamos una tasa de interés de un 14%. Y ahora tuvimos que coger para manejar la crisis 5 pesos más. Ahora debemos 15 pesos, pero conseguimos esos 15 pesos al 8%. Realmente tenemos más endeudamiento con respecto a nuestros activos y a nuestros niveles de garantía y todo eso, pero la cuota mensual, el pago, la erogación mensual es casi lo mismo que pagamos por los 15 que pagábamos por los 10, por el tema de la tasa de interés. ¿Esto está ocurriendo también en las economías mundiales de los países? Correcto. Ahí fíjate que tú estás asumiendo que no solamente tomaste la nueva deuda a la nueva tasa de interés, sino que renegociaste la deuda anterior a la nueva tasa de interés. ¿Qué sucede? Los países, en la medida que se va venciendo la deuda, que era el otro componente que te iba a señalar, en la medida que tú vas amortizando el capital, lo que tú haces, pagar los intereses y el capital, tú no lo pagas, sino
que tú emites nueva deuda y sustituyes esa deuda vieja por una deuda nueva a una muy baja tasa de interés. Eso es lo que está sucediendo. Por ejemplo, si República Dominicana hace un año estaba pagando una tasa de interés de 6, ahora paga una tasa de interés de 5. Tú sabes que depende del plazo. Hay plazos mayores que paga 7, plazos menores que paga 3, de tal manera que tú puedes asumir que hay un aumento o una disminución en función de los plazos. Ahora, nosotros no hacemos una renegociación de toda la deuda simultáneamente, que es el supuesto tuyo de decir, las nuevas, los 5 lo voy a tener a esa baja tasa de interés, más los 10 inmediatamente a la nueva tasa de interés. No, nosotros vamos que de los 10, tú amortizas 2 y esos 2 entran a la nueva tasa, luego otros 2 y esa nueva tasa. Por ejemplo, se realizó aquí en la República Dominicana un cambio de deuda vieja que iba a vencer ya en los próximos años de 1.260 millones de dólares, se cambió por una deuda de más largo plazo, es decir, a más de 10 años, por 1.266 millones de dólares. De tal manera que tú te estás liberando de pagar ahora unos recursos para pagarlo dentro de 10 años y lo hiciste a una menor tasa de interés. Eso se ha estado haciendo. Bien, eso es lo que se llama manejo de pasivos, pero la deuda definitivamente. Ahora hay más posibilidad de tú endeudarte a menor tasa de interés y te lo están permitiendo porque el mundo está en la necesidad de conseguir recursos para poder mantener activo a su sector productivo en lo que se generaliza la vacuna y se puede reactivar a la economía. Cuando hablamos de endeudamiento, no solo está el componente, hay que buscar el dinero para pagar. En este momento nosotros analizamos el presupuesto, vemos el componente de lo que es pago de financiamiento, pago de deuda, pago de capital, pero también sabemos que son presupuestos. O sea, se supone que van a haber esos ingresos y esos gastos de acuerdo a al comportamiento de la economía. Te pregunto, si vamos a suponer que todo nos salga bien, que no tengamos, que el presupuesto se puede ejecutar, que los déficits no sean significativos, que se den se active la economía y que por lo menos se logren llenar las expectativas. Luego del 2022, doctor, usted ha hablado ya de comenzar a hablar de reforma fiscal, de pacto fiscal, de reforma tributaria, de ampliar la presión tributaria y todo esto. ¿Hay posibilidad de lograr a largo plazo resolver el problema de la economía dominicana post pandemia sin entrar en una reforma tributaria? No. Tal como tú señalas, ahora se te está permitiendo aumentar el endeudamiento. Eso significa que en el año 2021 todavía te van a financiar el déficit. Dice el gobierno que va a ser 3%. Yo no lo creo que va a ser 3% del Producto Interno Bruto el déficit este año. El del año anterior fue 7.7% del PIB. Este año ellos dicen que es 3%, yo creo que va a ser 5%. Y entonces ya para el año 2022... como tú señalas, hay que hacer un ajuste. Ahora, ese ajuste tú lo puedes hacer vía gasto o vía ingresos. El gobierno actual señaló cuando estaba en campaña que podía reducir en 129 mil millones de pesos el nivel de gasto público. Eso es totalmente incorrecto. Eso no se va a poder hacer. De tal manera que el ajuste tiene que venir por el lado de los ingresos. ¿Eso qué significa? Una reforma tributaria. No se quiera decir un eufemismo de reforma fiscal, de que incluye los gastos y que lo vamos a hacer más bonito, los gastos, más eficientes, menos corrupción, todo eso. Tú puedes poner todo eso a un lado y te vas a dar cuenta de que no es por ahí que va a venir el ajuste. El ajuste va a venir por un aumento de los ingresos tributarios. ¿Qué significa eso? Que para el año 2022 ya se tiene que ejecutar una reforma tributaria, pero hay que aprobarla este año. Eso significa que en los próximos meses tiene que comenzar la discusión de una reforma tributaria en la República Dominicana, que signifique ya sea un aumento de las recaudaciones por el lado de la ITEVIS, ya sea un aumento de las recaudaciones por el lado de impuestos sobre la renta, de los impuestos selectivos, que son las principales figuras impositivas del país. No nos cabe la menor duda de que tiene que venir una reforma tributaria que mejore por lo menos 3 puntos porcentuales del PIB. Yo estimo entre 3 y 4 puntos del PIB las recaudaciones del gobierno. Jaime, cuando nosotros hablamos desde un punto de vista que la gente entienda, nos economizamos tanto del presupuesto
que yo entiendo que esa figura se está utilizando de forma equivocada o tal vez no intencional, pero la gente no ha entendido que una cosa es, y explíquenoslo usted, ¿qué es economizar? ¿Qué es control del gasto? ¿Qué es invertir bien? Por ejemplo, usted acaba de mencionar, nosotros nos vamos a economizar 123 mil millones del presupuesto. No, nosotros vamos a cambiar de donde se gastaban esos 123 mil millones y lo vamos a gastar en sueldo a los policías, lo vamos a gastar en eso. Hablen un poquito de esa idea que se está malinterpretando tanto y que hay un error con respecto a cuando tú dices, me economicé esto, porque nadie que está cogiendo prestado de un presupuesto global se economiza nada. Es correcto. Mira, el error vino de parte del presidente de la República cuando dio una rueda de prensa y señaló que Y los presidentes no se equivocan, doctor. No, hay que decírselo. Yo sí se lo digo a los presidentes. Ese es el error. Si tú tienes un presidente al lado y se equivoca y tú no se lo dices, tú eres un irresponsable. Eso yo lo he tenido claro, eso, desde 1990. Sí, lo he tenido claro. Mira, entonces, mira lo que sucede. Que tú tienes que se había señalado que el nuevo déficit para el año 2020 iba a ser 9.4 del PIB. Pero entonces ellos lograron luego ejecutar solamente para tener un déficit de 7.7%. Y entonces dijeron que eso era un logro, bajar el déficit de 9.4 a 7.7. La realidad es que no ejecutaron la diferencia, que corresponde a 77 mil millones de pesos, sino la ejecutaron simplemente porque no tenían experiencia ejecutando el gasto público. No es que hicieron ningún tipo de ahorro, no es que hicieron ningún tipo de reducción de gastos que se iban en despilfarro, no, es simplemente que no pudieron ejecutar esos 77 mil millones de pesos que ya se habían tomado prestado. Eso corresponde a 1.300 millones de dólares, de los cuales se pagaron 25 millones de dólares de intereses, es decir, 1.400 millones de pesos de intereses sin utilizar ese dinero. Es como que tú vayas al banco, tomes un préstamo y al final no ejecutes lo que tú ibas a ejecutar en términos de, por ejemplo, un anexo en tu casa y entonces hayas pagado los intereses. Es algo verdaderamente irracional. En este año, entonces ellos van a utilizar esos recursos que no utilizaron el año pasado. Por lo tanto, yo te señalo que este año el déficit va a ser mayor que el 3% que ellos mandaron al Congreso Nacional. Pero Jaime, también uno se pone a ver y uno tiene la impresión de que se están anunciando obras como si la economía estuviese en igual condición de estar recibiendo recursos, es decir, si ampliación del metro, planes de vivienda, es decir, se corresponde desde su punto de vista el tanto anunciar obras en un momento de incertidumbre económica. Mira, lo que pasa es que este es un gobierno de anuncios, no han puesto el primer blog. ¿Tú lo has visto? ¿Tú has visto que han hecho algo en Pedernales? ¿Tú has visto que han hecho algo en Manzanillo? ¿Tú has visto alianza público-privada, eso es lo. Yo digo que quizás están haciendo el anuncio esperando que venga el socio, yo creo. Pero óyeme, pero eso va a durarte entre 12 y 18 meses una alianza público-privada para ponerla en marcha. Por más que quieran, por más que quieran. Y entonces me hablan también por el lado de las compras públicas. Y yo te voy a decir lo siguiente, la ley 340, si tú no la flexibilizas, si tú no la modificas, le va a ser muy difícil ejecutar de forma acelerada muchos de esos anuncios que ellos tienen. Ellos están, por ejemplo, ayer anunciaron que, bueno, pusimos en movimiento un corredor. Sí, pero todo eso se le dejó listo del gobierno pasado, todo absolutamente. Inauguran un hospital, pero todo eso se le dejó un 95% desde el año pasado. Dicen, estamos produciendo más electricidad que nunca, sí, pero no mencionan a Punta Catalina. Y cuando los periodistas que lo están entrevistando le dicen, pero se debe a Punta Catalina, bueno, no podemos decir que todos los nombres de las generadoras, no, y que tú tienes electricidad por Punta Catalina. Y así sucesivamente. Todo lo que ellos han dicho que están ya en proceso de inauguración o que ya está listo es porque viene del gobierno pasado. Ellos lo que han hecho son muchos anuncios. Como tú muy bien señalas, si tú sumas todos esos anuncios, es un gasto verdaderamente importante. Pero mientras sea anuncio, no te preocupes. Cuando tú veas que comiencen a ejecutar, entonces ahí tú dices, sí están demandando recursos de la economía y sí están aportando al crecimiento de la economía. Pero mientras sea anuncio, no es nada. Doctor, pero usted en algunas áreas yo creo que es así, pero usted
que usted no encuentra que ninguna de las cosas que se pueden decir que ya están ejecutadas, como por ejemplo, nosotros vimos entregarle 2 millones de tarjetas adicionales de seguridad social a los dominicanos que no contaban con seguro médico. Hemos visto un control y cómo se ha cubierto todo el tema de la pandemia, los costos de todo ese tipo de actividades. En lo personal he visitado una gran cantidad de hospitales y he visto una serie de inversiones ahí. Usted, sí, desde su punto de vista, ¿no hay nada bien? Pero es que no es que no hay nada bien, no, yo no he dicho eso. Estamos hablando, Carlos y yo, del tema de los anuncios en el área de construcción, por ejemplo, del metro. Fíjate lo siguiente. No, lo que tú señalas de los hospitales, recuérdate, el Luis Eduardo Aybar, el Morgan, toda esa ciudad sanitaria, ¿quién fue que la construyó? ¿Tú crees que es este gobierno que la está terminando? No, o sea, ellos están colocando ya los equipos que ya se habían incluso hasta pedido. O sea, no es algo que lo está haciendo este gobierno. Este gobierno lo va a inaugurar, eso es verdad. ¿Cómo tú ves, hablamos de la alianza público-privada, sí, esta como economista, como doctor en economía, ¿cuál es su consideración sobre la experiencia de cuando no hay dinero, no me quiero endeudar más y necesito construir, de arreglar este marco legal, darle seguridad jurídica a la gente para poder realizar este tipo de inversión público-privada y de alianza público-privada? ¿Usted cree en ella, independientemente del tiempo que tome montarla? Sí, mira, aparte del tiempo que toma montarla, tú lo que tienes que asegurarte es que ambas partes van a tomar el mismo riesgo. Eso es así, y que se van a dividir adecuadamente el retorno. De tal manera que mientras mejor estén definidas las reglas, mejor es el negocio para ambas partes. Eso es el mensaje. Yo lo que sí te digo a ti es lo siguiente. El sector privado, recuérdate que es muy averso al riesgo, mira desde lejos hasta que no vea que ya realmente haya algo positivo en el medio y que ellos puedan saber que su dinero está bien invertido y que va a tener un buen retorno, ellos no van a entrar. Eso te lo aseguro. Por ejemplo, fíjate cómo por años se intentó que el sector privado fuera el que invirtiera en la generación de electricidad. Y si no es por Punta Catalina, aquí no se hubiese establecido energía base de esa magnitud como la que se necesitaba en la República Dominicana. Asimismo, en otros sectores. Tú me dices, bueno, tú vas a hacer con alianza público-privada todo el desarrollo de Pedernales. Yo te digo, perfecto. Pero si tú no le brindas las condiciones para que efectivamente eso pueda ser viable, ellos no van a entrar. A menos que te diga, mira, si no hay una llegada de los turistas, si no hay una llegada a ese aeropuerto, si no hay un uso de esas carreteras y esas autopistas, tú me tienes que pagar un peaje sombra, tú me tienes que mantener el equilibrio económico del proyecto. Eso representa mucho dinero para el Estado. Una gran preocupación de todos nosotros es las pequeñas, las micro, y algunos sectores como el turismo, el comercio en sí, porque hay sectores como la construcción, la agricultura, etcétera, que para la comida, la medicina, que parece que van a poder vivir, y algunos mejor durante el tema de la pandemia, pero hay sectores que a nosotros en lo personal nos preocupan mucho, y dentro de esos sectores hasta abajo, o sea, el empleo, que se pierda la cadena, es muy preocupante. ¿Usted le preocupa que al alargarse esto, nuevos brotes, un tiempo para llegar la vacuna, luego el proceso de vacunación y luego que la economía se active, siendo tan dependientes de, por ejemplo, el caso de las divisas que nos faltan, que llegan a través del turismo, aunque en este momento a lo mejor se compensan con el endeudamiento para que no nos falte dólares? Pero ¿te preocupa a ti una posible devaluación o incremento de la inflación, o en un momento dado una quiebra masiva de que al no poder dar más planes sociales e incentivos a los comercios? Sí, mira, vamos a comenzar con las MIPYMES. Las MIPYMES definitivamente necesitan la ayuda del Estado. Y el gobierno desconectó una ayuda importante que se le estaba dando, que era el programa Fase 2, que iba a apoyarle por el lado de la nómina. El gobierno lo desconectó a partir de este enero. Anunció, en cambio,
que se va a poner en marcha pues el decreto que establece, ya un decreto del año 2013, que establece que el 20% de las compras públicas van para la micro, pequeña y mediana empresa. Ahora, hay que facilitarle eso, porque te dicen el 20%, pero te la ponen en China, te ponen con la ley 340 dificultades, muchísimas dificultades para que la pequeña empresa pueda tener acceso. Entonces, no solamente es el decreto, hay que facilitarle de que haya voluntad, en realidad, de que se le permita a la micro, pequeña empresa venderle al Estado. Eso se señaló. Se señaló también que se iban a destinar 2.500 millones de pesos para la micro pequeña empresa a tasas de interés relativamente bajas, de tal manera que eso también puede ayudar. Pero era importantísimo mantener fase 2 y el gobierno no lo quiso mantener. Entonces, ese es el primer bloque. Estoy de acuerdo contigo que la micro, pequeña y mediana empresa, si el gobierno le desconecta esa ayuda de fase, tú verás que habrá un aumento de la desocupación. Ya dijeron la Federación Dominicana de Comerciantes que puede caer un 15% el nivel de empleo. Para que tengas una idea, la destrucción de empleo entre septiembre del año 2019 y septiembre del año 2020, que es la estadística oficial que se tiene de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central, se ha destruido 355,000 puestos de trabajo en ese periodo. 355,000 puestos de trabajo. Esos son 3 años de creación de empleo en una economía creciendo en alrededor del 5%. De tal manera que estamos hablando de un impacto muy fuerte. Si pero ahora solamente se anunció que quedan 62,000 personas en fase 1, que ya todo el mundo está otra vez trabajando. Sí, pero fíjate lo siguiente. Tú estás con un dato que viene del área formal de la economía, pero el 55% de la economía tiene perceptores que reciben su ingreso en el mercado informal. Por lo tanto, tú no puedes simplemente hacer ese análisis. Eso fue algo incorrecto también de parte del presidente cuando le habló. Ahora, ahí también tú tienes que señalar que cuando tú quites fase 2, entonces puede aumentar en 150,000 personas el desempleo adicionales. Oye bien, 150,000 personas pueden perder su puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque hay negocios que han experimentado una reducción de 20% en sus ventas y tenía la nómina completa porque el gobierno le daba 5,000 pesos por persona de esa nómina. Pues ahora, al desconectarle eso, ellos van a tener que recortar en 1 o 2 personas de un total de empleo, por ejemplo, de 10. Eso es un impacto fuerte para esa pequeña empresa. De tal manera que habrá definitivamente un aumento de la desocupación por esa medida. Ahora, tú señalabas el tema del tipo de cambio. Mira, el Banco Central de la República Dominicana tiene una ventaja y es que tiene credibilidad. Tiene credibilidad, se ha creado por años de trabajo. Yo creo que el gobernador del Banco Central es una persona que cuando tú lo comparas con otros gobernadores, tú tienes que la tasa de inflación promedio bajo su gobernación es de 5%, mientras que la tasa de inflación promedio de otros gobernadores en promedio es 25%. Eso crea ahí una situación muy favorable para mantener al gobernador actual, porque eso le brinda confianza a la gente en el peso dominicano. De tal manera que te puedo asegurar que ahora mismo no hay ningún tipo de motivo que uno pueda pensar en una fuerte devaluación del peso o un aumento generalizado de precios. Lo que sí hay es aumento de precios específicos, que también cuando el presidente habló recientemente no habló de eso. No se refirió a los aumentos de precios. Por ejemplo, en su último conversatorio, porque ahora es como un diálogo que él hace, en su último conversatorio, él no hizo referencia al aumento del precio de los artículos de primera necesidad, como es el caso de la carne de pollo, y ha visto que ahora se ha decidido intervenir, como se hacía en los 80, tú estabas muy chiquito, Michelle, pero tu papá te lo puede contar, como se hacía en los 80, cómo se intervenía en los mercados, con medidas administrativas a través del INESPRE. Eso es lo que se está haciendo, eso es algo que simplemente tiene un efecto transitorio que beneficia a un pequeño grupo de población, que es la que va a comprar a esas bodegas móviles, pero en realidad no tiene un impacto permanente hacia abajo del nivel de precios de, en este caso, la carne de pollo, que se estuvo vendiendo en el entorno de los 68, 69 pesos en alguna parte de la zona metropolitana, pero en otras se estaba vendiendo todavía más caro. Cuando nosotros escuchamos que la economía se activa, y vamos a tratar de ser lo más claros para que la gente entienda, que se activa la economía, se mantiene el dólar en unos niveles estables, tenemos una inflación controlada, se activa la economía y vamos a crecer un 2, un 3, un 4, lo que sea.
Sí. Se logra mantener el presupuesto porque se cogieron los préstamos, la gente pagó sus impuestos, tenemos bien, se hubo una buena recaudación y se logra eso. Pero estos son indicadores macro. ¿Por qué? Porque está la inversión pública, está el tema de la construcción, el tema de que se logran los endeudamientos y se activa esa economía, pero los sectores, el empleo y lo que es esa parte de la economía que llega a mucha gente, tú ves que no se corresponde con esos números. Por otro lado, vemos una política de si tú controlas mucho el gasto, el presupuesto y las inversiones las llevas a otros lugares, entonces es como se parece como al librito de administración. Si tú tienes una crisis, controla y vas cerrando y botando todo el mundo, en un momento te quedas sin poder operar. Le pregunto, doctor, ¿usted entiende que esta es la política correcta para manejar la economía en este momento? O sea, solo trabajar los indicadores macro grandes a nivel de crecimiento y no pensar tanto en estos sectores a nivel de empleo y de la gente en su casa, de lo que come todos los días, y si realmente el mucho control del gasto público en este momento es malo. No, definitivamente que tú tienes que vincular los números agregados a nivel macro con lo que está sucediendo a nivel micro, a nivel de la familia, a nivel del trabajador. Eso es básico. Tú tienes que, cuando ejecutas una política económica, verificar realmente lo que está sucediendo en todo lo que son los diferentes deciles de ingresos. Cuando tú divides la población por ingresos, tú tienes 10 partes, por ejemplo, eso sería 10 deciles, o si lo haces por quintiles, cada 20%, lo puedes dividir. Tú cuando tomas una medida política, tú tienes que verificar qué le pasa no solamente a los ricos o a la clase media, sino también a los pobres. Tú tienes que ejecutar medidas que beneficien directamente a los pobres, pero de una forma permanente, no de una forma transitoria, como sería la venta a precio subsidiado de la carne de pollo del INESPRE. Eso es una venta transitoria altamente distorsionante porque afecta a toda la cadena de distribución. Tú tienes que enfocarte en medidas que vayan directamente a la creación de empleo, pero que sea empleo sostenible. Eso es algo también ahí muy positivo. De manera tal que tú tienes que sí vincular la parte macro, que tiene como principal objetivo, en términos de política macroeconómica, crear las condiciones de estabilidad macroeconómica para que el sector privado, que es el que crea el 85% del empleo en la República Dominicana, pueda expandirse. Y al expandirse el sector privado, eso genera empleo, y al generar empleo beneficia a los pequeños negocios a su vez por el efecto multiplicador, y beneficia a la familia, principalmente a las de menores ingresos. De manera tal que hay que enfocarse en políticas a nivel micro que favorezcan a segmentos más pobres y más vulnerables de la República Dominicana. Aymeristi, ¿qué experiencia, o vamos a decir, qué beneficio en términos de reorganización de la economía se puede decir que nos ha traído toda esta situación que hemos tenido que enfrentar? ¿Podría ser la formalización que han tenido que someterse algunas personas para poder acceder a las ayudas? Mira, cada vez que tú tienes una crisis tienes oportunidades. Yo creo que hay un cambio importante de la forma de hacer negocios, de interrelacionarse. Hay la posibilidad de utilizar toda esta tecnología para poder llevar a cabo las actividades productivas, de tal manera que hay un cambio producto de la pandemia. Por el lado que tú señalas de las ayudas, no cabe duda de que el gobierno, que eso viene desde el gobierno pasado, hizo un gran esfuerzo para poder conectarse con la mayor cantidad de personas vulnerables. Eso hablo de pobreza y grupos vulnerables, que es el 50% de población. Esa población tú la has podido conectar más fácilmente, y por eso, por ejemplo, tú has podido transferirle más fácilmente los recursos, y que esos recursos lleguen a las personas que realmente lo necesitan. De tal manera que sí ha habido cambios importantes, y lo habrá. En la medida que tú logres abrir la economía después de la vacunación, cuando llegue aquí al país, pues entonces tú vas a tener ahí más posibilidades de hacer negocios en base a esta nueva virtualidad
que tú estás desarrollando. Lo que sí es importante es tomar en cuenta lo siguiente, y usted lo tocó, y es, bueno, nosotros todavía estamos en medio de la pandemia, todavía estamos en una situación en que se va a ir acentuando. Fíjate que el gobierno tiene un vaivén con el tema del toque de queda y las medidas. No, y el turismo, si el turismo se abrió con fiesta en noviembre y vino un rebrote y tuvimos que cerrar. Exactamente, y ahora fíjate. Y están cerrando los otros países. Exactamente, varios países ya nos están exigiendo unas pruebas de PCR para dejarnos entrar, porque ven que República Dominicana el incremento no es como decía antes el presidente el 16 de noviembre, que teníamos todo bajo control del COVID. Eso fue un error. La gente minimizó su percepción de riesgo con relación al COVID, salió a la calle y ahí tenemos un brote brutal de COVID. Se dijo, no, aquí no se muere nadie, y ya vemos cómo ahora tenemos ya 10, 15 muertos diarios. Entonces, en los últimos días estamos ante una situación delicada, muy delicada. Entonces, tenemos que enfocarnos ahora, primero, tratar de lograr de que venga la vacuna lo antes posible. Para eso, les he señalado que se prepare una logística de implementación, que pidan asesoría a Israel. Israel ya debe tener más del 42, no tengo el último dato fue 39 que vi, pero ya debe tener 42, 43, porque ellos van por 1.44 por día. Oye bien, 1.44 por día de cada 100 personas la están vacunando. Están vacunando la primera dosis, pero también ya hay personas que han recibido su segunda dosis. De forma tal que esa asesoría nos pudiera ayudar muchísimo para poder implementar adecuadamente y de forma eficiente el proceso de vacunación, lo cual es algo fundamental para nosotros, para atraernos esos recursos provenientes del turismo, que la hemos sustituido, como tú señalabas, Michelle, la hemos sustituido con endeudamiento, pero también con remesas. Recuérdate que el año pasado fue histórico, más de 8,000 millones de dólares de remesas internacionales, producto de que nuestros hermanos en los Estados Unidos han apoyado significativamente a sus familiares acá en la República Dominicana. Muy bien. Bien, cuando hablamos cuando vimos el presupuesto del año 2021, recuerdo algunas partidas interesantes que hablaban como de que se iban a vender algunos activos del Estado. Creo que vi 97,000 o 87,000 millones, donde no estábamos claros cuáles son esas empresas del Estado, que no estamos hablando de alianzas, sino de venta de activos, y se habló de que Punta Catalina podría estar, por el monto que vimos envuelto, de que podría estar implicada la venta total o parcial de las acciones de Punta Catalina. Paralelo a esto vemos temas de críticas a la operación, al mantenimiento o al no reconocimiento de la función que hace Punta Catalina en este momento. ¿Tú entiendes que esto podría estar viendo? Mi problema no es político, es tener electricidad, deber menos, tener más. Yo no estoy hablando de ese tipo, porque también se han anunciado dos licitaciones de electricidad importantes. Vi 700 megas ayer, y vi que el presidente en su discurso habló de en el norte inversiones importantes en electricidad para poder abastecer esta zona que no produce tanta electricidad. Pero ¿usted cree que esto de Punta Catalina se debe a tener que criticar un poquito y entorpecer un poquito su operación para poder justificar una venta y tal vez una venta con niveles inferiores del valor de lo que podría estar? Mira, Punta Catalina es una superempresa. El gobierno puso 87,000 millones de pesos. El único activo que tiene el Estado que pudiera vender por mucho más que 87,000 millones de pesos es Punta Catalina. Las otras empresas donde tiene acciones como Jaina y Tabo, el valor es mucho menor. Punta Catalina tiene un valor de 2.500, 2.600 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un gigante
un gigante y lo está demostrando. Punta Catalina produce entre el 30 y el 35% de la electricidad del país. Punta Catalina genera ingresos por alrededor de $500 millones al año. Punta Catalina genera beneficios directos por $250 millones al año y le genera también ahorros a las distribuidoras por $200 millones adicionales. Ya estamos hablando de $450 millones. ¿Cuántos son los beneficios de Punta Catalina al año? ¿150 o 250 beneficios? 250 millones de dólares. ¿De beneficio? Sí, ese es el EBITDA de Punta Catalina. O sea, eso es antes de gasto de depreciación y de intereses, porque no sabemos si la van a endeudar finalmente la empresa. Pero antes de eso son 250 millones de dólares. Depende si se asume que los 2.000 millones de dólares de la inversión fueron puestos por el Estado sin endeudamiento, entonces hay 250 millones de beneficios. Exactamente, 250. Eso si, es correcto. Si se le descuenta impuestos y tuviera endeudamiento, hay que rebajarlo de esos 250. Exactamente, pero no importa, porque fíjate que cuando tú tienes un proyecto, tú calculas cuál es el valor completo de ese proyecto y que se va a distribuir entre los accionistas, entre el Estado en forma de impuestos o entre los acreedores que también serían dueños del activo si tuvieras deuda. De tal manera que al final tú puedes decir que es el activo que genera el beneficio y esos son 250 millones de dólares al año. Ahora, Punta Catalina definitivamente ha llevado la modernización del sector eléctrico porque ha hecho que entre 700 y 800 megavatios, o sea, conviertan a gas natural y que con esto entonces se genere una reducción completa del precio del mercado spot en la República Dominicana, lo cual favorece sin lugar a dudas a las empresas distribuidoras. Ahora, con relación a los 700 megas, porque eso es el punto, te habla el gobierno, no, que estamos dando más electricidad que nunca. Claro, se debe a Punta Catalina. No la mencionan por ningún lado, no la mencionan porque no le pueden reconocer nada a el gobierno anterior. Y por eso es que yo le llamo los robaméritos. Los robaméritos. Se lo digo claramente. O sea, usted no puede estarse robando los méritos del gobierno anterior porque son muchos dominicanos y dominicanas que hicieron un gran esfuerzo para que tengamos esos tipos de logros y usted no se lo quiera reconocer. Entonces, en la intelectualidad académica, en el mundo académico, eso es un pecado cuando usted hace un plagio y se roba la idea de otro. Eso es algo terrible, terrible. Por eso yo le llamo los robaméritos. Pero ellos no están obligados a hacer lo que ustedes, a reconocerle eso, con que si ellos quieren callar porque eso es su gestión. Sí, no importa, pero usted, si está diciendo que está produciendo electricidad, diga con qué usted está produciendo. ¿Usted ha puesto algún megavatio? O sea, yo quiero saber que me diga el gobierno si ha instalado 1 megavatio de electricidad adicional. Que me diga el gobierno. Yo lo reto al gobierno, que me diga si ha instalado un solo megavatio. Yo sí te puedo decir cuántos megavatios se instalaron en los 8 años anteriores por Punta Catalina, los 752 megavatios. En el sector de renovables, 600 megavatios. Y en el conversión hacia gas natural, que también se hizo en el gobierno anterior, entre 700 y 800 megavatios. De tal manera que si hay alguien que puede exhibir méritos, con relación a generación de megavatios y generación de electricidad, es el gobierno anterior. Pero bueno. Y tú no estás siendo injusto comparando 16 años de gobierno juntos con 5 meses. No, yo lo que estoy diciendo es que por eso es que tienen que ser ellos realistas y decir que esta electricidad se está produciendo con los activos que se instalaron en el gobierno pasado, porque tú no puedes decir al país que con 5 meses de gobierno tú has resuelto el tema de electricidad sin haberte apoyado, como decía Newton, que la gente se apoya, los grandes científicos se apoyan y pueden ver más lejos porque se apoyan sobre los hombros de gigantes. ¿Sobre quién se apoyó Newton para hacer todos sus análisis? Sobre Kepler, sobre Galileo, sobre todo un conjunto de matemáticos y físicos que le dieron la oportunidad de ver más lejos. Y él siempre lo reconoció. Este gobierno tiene que reconocer al gobierno anterior lo bueno. Por ejemplo, se ha mencionado, solamente para decirte este dato, se ha mencionado los 700 megavatios que tú dices que se va a instalar, que va a comenzar la licitación. Tú sabes que todo eso se le dejó listo en la CDE. Todo eso se le dejó listo en la CDE. Bueno, pero no se construyó. Pero Jaime, dime una cosa del sector eléctrico. Yo creo que con esto terminamos con este tema. No hay reconocimiento, dejemos eso afuera, que eso a mí ni me baja la factura ni me da luz. No hay reconocimiento, eso déjalo afuera.
Okay. Teniendo la capacidad instalada que tenemos de Punta Catalina, de los generadores de las energías limpias, que se instalaron otros 600 megavatios, y los generadores tradicionales, que algunos han cambiado la matriz y otros se conservan bien. Más lo que tú has podido ver, vamos a asumir que este plan, que parece ser, porque eso está ahí, más este plan que vemos de instalación de creo que 1.000 o 2.000 megavatios en la zona norte, más una licitación de 700 megavatios, y veo otros proyectos en carpeta de energías renovables. Si todo esto tú que conoces también el corazón del problema eléctrico, de los déficits, de las necesidades anuales, cómo van los incrementos con respecto a la economía y a cómo va la demanda, porque hay un porcentaje vegetativo que aumenta normal la demanda todos los años. ¿Tú entiendes que esto sería una política que nosotros podríamos estar resolviendo algún día, el tema eléctrico, y teniendo unos niveles de, no solo de tener energía, porque parece que ahora la tenemos, sino de poder pagar los niveles de precios que pagan otros países por estos servicios? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Punta Catalina ha reducido significativamente el costo de generación y ha hecho que otros tengan que modernizarse y reducir también su costo. De tal manera que ya el área de generación no es el problema. Ahora el gran reto es la distribución. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene la capacidad de alcanzar un logro y tener sus propios méritos. Yo creo que este gobierno, el gran reto de este gobierno es resolver el problema de la distribución de electricidad. Ya el gobierno anterior le resolvió el problema de la generación. Ahora el reto de este gobierno, y eso es lo que ellos tienen que decir, ok, nosotros vamos a resolver este tema de la distribución, y por eso se le va a... ¿Y eso no fue lo que dijo el presidente en su último discurso? Sí, o sea, él dijo lo siguiente, él dijo, ya hemos resuelto el tema de la generación de electricidad. Y yo le dije, no, usted no lo ha resuelto. En 5 meses usted no ha puesto 1 megavatio, olvídese de eso. Usted lo que tiene que hacer es resolver el problema de la distribución. Usted tiene todavía un nivel de pérdida de 30%, resuélvalo. Ese es el mensaje. Bien, finalmente, teníamos un comentario, pero lo vamos a dejar para mañana, pero hay un pedacito del comentario que yo necesito tu opinión sobre este tema que tanto nos llama la atención en República Dominicana. Y desde la campaña yo recuerdo a nuestro amigo Ito Bisonó con una pizarra y la fórmula de los combustibles, y hablaba del componente de impuestos que tienen los combustibles en República Dominicana. Hoy le vemos una presión. Nosotros decíamos siempre, primero Ito Bisonó desde Industria y Comercio regula, pero no le puede, y mucho menos con una pandemia arriba. República Dominicana no puede prescindir de los impuestos a las telecomunicaciones, de los impuestos a los combustibles, porque sencillamente no se puede, porque son fundamentales dentro del presupuesto de ingresos. Pero amén, nosotros decíamos, yo lo veía por ahí, pero estoy viendo que se habla de mal manejo de la fórmula, y veo que se está haciendo injusto con Ito Bisonó en este momento con respecto a que a él se ha designado en la posición de Industria y Comercio, como si él fuera el que decide lo que es una política fiscal, o si él esté aplicando mal la fórmula del cálculo a los impuestos a los hidrocarburos. Dame tu opinión en la parte final, doctor Escudero. Bueno, la realidad es que Ito, igual que Paliza, cometieron errores al estar criticando el nivel de precio de los combustibles, diciendo y mandando el mensaje como que se estaba aplicando mal la fórmula o que los impuestos eran muy altos, y ahora son gobierno y ni cambian la fórmula ni bajan los impuestos. Entonces por eso que se le critica. Eso lo que nos enseña a nosotros es que usted en campaña no puede decir todo. En campaña usted debe decir la verdad. Ahí tú me dirás, pero entonces no vas a ganar las elecciones. Bueno, lamentablemente esa es la realidad. Tú, si vas a decir mentira, prepárate que luego te van a llamar la atención, te van a exigir cosas que tú no vas a poder cumplir. Y eso es lo que sucedió. Tú ahora no puedes bajar, como tú señalas, no puedes bajar los impuestos, porque en medio de una pandemia, en medio de un recorte de las recaudaciones que tiene el gobierno, no es verdad que el gobierno va a desprenderse de recaudaciones provenientes de algo que es tan sencillo como ir a la refinería y decirle, reteme ahí X monto por el tema de los impuestos, y ya. O sea que tú no tienes que salir a buscar mucho esos recursos para obtenerlos.
no es verdad que el gobierno lo va a recortar. Aquí Y con relación a la fórmula, ya se debe haber dado cuenta, y Tobisono, que no tiene ningún tipo de error ni nada del otro mundo. Pero hay que dejar a la gente, que la gente se exprese, que la gente se exprese. Me da pena, pero es una lección tanto para Hito como para Paliza. Pero si quitamos la parte política, yo te quiero preguntar, yo en lo personal siempre he dicho que aquí de los economistas que mejor trabajan la estadística y las fórmulas, podemos citar a Jaime Ariztía Escudero, porque hay especializaciones dentro de cada área y ese yo creo que es una de sus fortalezas. Yo te quiero preguntar, ese famoso, sepárame la parte política. Cuando tú decías, en el gobierno de Hipólito Mejía hubo un momento en el que el combustible estaba tanto, el dólar al 60 y el que sé yo cuánto al otro, y el combustible costaba tanto, y hoy tenemos la misma fórmula y el dólar está al 50 y pico, el combustible al 50 y pico, al tanto, y entonces tenemos el combustible carísimo. ¿Hay un problema con la fórmula o en esto está, eso es un discurso equivocado? No, lo que pasa es que los impuestos han aumentado. Los impuestos cuando el presidente Hipólito Mejía eran menores que los impuestos ahora, y los márgenes también han aumentado. Entonces se modificaron los márgenes y se modificaron los impuestos a los combustibles. Ya, entonces no hay que discutir. Entonces, en un momento dado, en los últimos años se aumentaron esos impuestos. No son los mismos 100 pesos por galón y eso. No, está la ley 112, que hay una parte que es fija y hay una parte que es variable. Entonces se mueve con los precios internacionales de los combustibles, y hay una parte que es fija y los márgenes se van ajustando gradualmente. Si quieren modificar los márgenes, que lo intenten. No más palabras, magistrado. Muy clara la conversación. Doctor Jaime Ariztía Escudero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a invitarlo a ver si más adelante nosotros podemos hacer un programa para hablar específicamente de consejos y soluciones para las pequeñas y medianas y hasta para las personas físicas que trabajan en algún tipo de negocios informales o de forma independiente, que nosotros podamos de plantearle algunas alternativas, soluciones tanto al gobierno como a ellos mismos, de que puedan salir. Yo creo que hay una parte importante y es que se ha perdido. Yo personalmente le digo, y voy a pedir excusas por lo que voy a decir en este momento, yo siempre digo que aquí estamos un poquito con la pandemia, un poquito como que nos acoñamos. La gente ya tiene que salir a trabajar, porque dentro de los parámetros y todo eso hay gente que se quedó. Yo me acostumbré a quedarme por la mañana con un muchacho en la casa dando clases y yo no puedo ir a trabajar, y yo estoy trabajando 2 horas. Señores, ya salga. La gente que está diciendo que si se abre el restaurante y el colmadón, ¿por qué no abren la escuela? Dentro de su horario de trabajo y dentro de los parámetros con los controles sanitarios necesarios, salga a trabajar y a trabajar más de lo que usted estaba trabajando, que ahora estamos en crisis. Salga de eso, que a la gente se le olvidó producir. Se me parece a un médico que me llamó la semana pasada al programa y me dice que en Estados Unidos, en Texas, les renunció la mitad de su personal. ¿Y por qué? Porque van a coger el desempleo, que es más, le sale lo mismo de desempleo que no trabajar. Le dieron el desempleo y ahora dice, pero van a estar cogiendo eso 2 meses. En 2 meses tendrán que volver a trabajar. ¿Verdad, doctor? Así es. Tienes toda bueno, entonces a la gente que salga a trabajar. Sí, y nada, cuando tú quieras lo hacemos ese programa. Y muchísimas gracias a ustedes, y dámele un abrazo a tu papá. Gracias, doctor. El doctor Jaime Ariztía Escudero con nosotros hoy en Revista 110. Gracias por su audiencia y nos vemos en todas las transmisiones de hoy de este programa, que será transmitido 10 de la mañana, 4 de la tarde, 7 de la noche, 9 de la noche y 11 de la noche por Coral y por Carivisión. Estará la Revista 110 con ustedes, y mañana desde las 5 de la mañana estaremos de nuevo todo el equipo de Revista 110 con ustedes.